Seguimos con nuestra serie de videos. Anteriormente hemos hablado sobre las diferencias de población, muestra, marco muestral, unidad de análisis, tipos de muestreo probabilístico y no probabilístico. Vamos a hablar ahorita sobre los parámetros para calcular una muestra. Como se ha dicho anteriormente, el cálculo de la muestra es importante, pero no es el primer paso. Y antes de calcular la muestra debemos tener claro cuál va a ser nuestro objetivo, la variable principal de análisis, qué parámetros vamos a utilizar y la interpretación final del tamaño muestral. Con respecto a lo primero, pues debemos tener claro qué es lo que voy a calcular. Si voy a estimar una proporción, una media, voy a comparar grupos, voy a explorar o analizar la asociación o relación entre variables. ¿Por qué? Por ejemplo, si el estudio busca estimar una proporción, es decir, mi objetivo de investigación es estimar la proporción de un evento en particular, como la prevalencia de actividad física, pues necesitaría parámetros como el nivel de confianza, el margen de error o la proporción esperada de esta variable de interés, el cual sale de un antecedente. Si yo busco estimar una media, como el promedio de edad, la presión arterial o el puntaje y una escala en particular, pues necesitaría conocer la desviación estándar o una medida previa de esta variable. Si yo necesito comparar grupos, como comparar entre escolares activos e inactivos, expuestos y no expuestos, pues requeriría parámetros como la diferencia esperada entre ambos grupos, la potencia estadística o el nivel de confianza. Por el contrario, si yo busco analizar una asociación, por ejemplo, relación entre el sedentarismo y el sobrepeso, pues aquí yo ya debería buscar una frecuencia esperada del evento en cada grupo, o una razón de prevalencias, o una razón de odds, o un tamaño esperado. Entonces, según el objetivo que yo me haya planteado, así mismo van a ser los requerimientos que necesito para calcular mi muestra. Continuemos. Hay unos parámetros esenciales que sí o sí debo tener en cuenta fuera de lo dicho anteriormente. Por ejemplo, una población, que esta puede ser finita o infinita, el nivel de confianza, usualmente en salud se trabaja sobre el 95 o 99%, eso expresa el nivel de seguridad de la estimación que vamos a hacer, la precisión o el error esperado, la proporción esperada en caso en que yo esté validando o evaluando una proporción, una frecuencia. En este caso, algunos autores recomiendan que si yo no conozco la proporción esperada, se puede usar el 50% como proporción esperada. La potencia estadística es especialmente importante cuando quiero hacer estudios comparativos o analíticos. Y un ajuste por pérdidas, el cual vamos a ver más adelante. Una vez definido esto, pues ya es hacer el ejercicio de cualquier aplicativo o calculadora para muestras. La más común es Epidat o OpenEpi, que son aplicaciones open source que se pueden descargar o trabajar en línea. O en internet se pueden encontrar múltiples calculadoras que pueden ayudar al proceso. En este caso vamos a hacer el ejercicio con tres posibles aplicativos que les voy a facilitar. Bueno, el primero va a ser Epidat. Epidat es un aplicativo open source. Ustedes pueden ingresar a la página de la Asunta de Galicia. Allí ustedes van a colocar sus correos electrónicos, van a diligenciar esta información y una vez ustedes ingresen, pues van a tener las diferentes aplicaciones, opciones de descarga del Epidat. Aquí me presenta pues algunos errores porque yo ya tengo la versión descargada. Igual también les voy a dejar un link, pues para que eviten entregar esta información, les voy a dejar un link para que lo descarguen directamente desde un drive. Una vez ustedes lo descarguen, tienen que descargar para que les funcione Pidat Java. Ingresan a la página principal de Java, igual este link también se los dejo. Descargan según su sistema operativo, sea Windows, sea Mac, y lo instalan como cualquier computador. Una vez lo tengan descargado, les va a aparecer una carpeta comprimida que después de que la descompriman, van a ingresar y van a encontrar todos estos archivos y van a buscar el archivo que es un archivo por lotes. Eso es un programa que es portable, es decir, yo me lo puedo llevar en una memoria, instalarlo o usarlo en cualquier computador. Y después de instalar Java, si yo corro este programa, si le doy doble clic, él va a abrir su interfaz. No se preocupen por el pantallazo negro.
Esta es la interfaz que tiene Epidat y sobre esta interfaz es con la cual vamos a trabajar. Entonces pongamos un ejemplo práctico que era el que teníamos en la presentación. La presentación dice que yo tengo una población escolar, una población conocida de 2.000 escolares, una confianza del 95%, una proporción esperada del 50%, un margen de error del 5% y una pérdida esperada del 10%. ¿Cómo se haría eso en Epidat? Epidat tiene diferentes módulos. Me voy al módulo muestreo, cálculo, tamaño de muestra, intervalos de confianza y aquí tengo las diferentes opciones que les mencionaba ahorita. Media en caso en que mi variable de interés o de estudio sea una variable cuantitativa, proporción en caso de que mi variable de interés sea cualitativa, odds ratio en caso en que yo quiera determinar algún tipo de asociación entre dos variables, al igual que riesgo relativo en caso en que también quiera comparar grupos, o ya pruebas de concordancia o pruebas diagnósticas en caso de que quiera hacer un estudio de validez y fiabilidad. En este caso nos vamos con proporción. Cuando yo hablo proporción me aparece esta ventanita que voy a colocar los parámetros. Sería una población esperada de 2.000 niños, una proporción esperada del 50%, disculpen, un tamaño de población, una proporción esperada del 50%, un nivel de confianza del 5% y la precisión, que era lo que aquí definimos como margen de error, va a ser del 5%. Si yo le doy a calcular, él me entrega una muestra estimada de 323 escolares. Aquí no le hemos incluido el porcentaje de pérdida. Ahorita les explico qué es esto. Esta es la función o la versión con Epidat. Ahora, si yo tengo una variable cuantitativa, el ejercicio es el mismo, solo que aquí ya me voy por media. Acuérdense que estos datos de desviación esperada y de proporción esperada sale de un referente. En este caso en particular, supongamos que tenemos la misma población y una desviación esperada de un referente. Vamos a hacer el ejercicio, buscamos un artículo, supongamos que mi referente es este artículo y voy a utilizar como referencia la desviación estándar para el índice de masa corporal en la población, en toda la muestra evaluada. En este caso, la desviación estándar es de 3,21. Ese es el dato que yo saco y es el dato que voy a referenciar dentro de mi manuscrito. Me vengo para Epidat, coloco 3,21 y la precisión absoluta ya va a ser en torno a la unidad de medida de la variable que estoy analizando. En este caso sería índice de masa corporal. ¿Qué tanto voy a permitir yo equivocarme a la hora de calcular la muestra? 1 metro sobre kilogramo cuadrado, 2 metros sobre kilogramo cuadrado. Eso ya depende de la unidad de medida con la cual yo esté trabajando. En este caso pongamos 0,5 y miremos 1 a ver cómo se comporta la variable en vista que es una variable cuantitativa. Acuérdense nuevamente que esto va en la unidad de medida de la variable de interés, de la variable de referencia. En mi caso es índice de masa corporal, que es la desviación estándar que estoy trabajando. Entonces aquí sería la unidad de medida del índice de masa corporal, que es metros sobre, kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Listo? Lo voy a calcular y aquí tengo la muestra con una precisión de 0,5 kilogramos sobre metro cuadrado es de 147, de 1 metro sobre kilogramos sobre metro cuadrado sería de 39 personas. Acuérdense que estos datos, la proporción esperada y la desviación estándar esperada, sale o surge de un referente teórico. Y asimismo se podría hacer con los diferentes elementos, ya sea con los ratios, riesgo relativo, concordancia y pruebas diagnósticas. Si se fijan, ya que aparecen otros elementos, pero en esencia el procedimiento es el mismo, solamente que aquí nos pide riesgo entre expuestos y no expuestos, o un riesgo relativo esperado. Es cualquiera de estas tres opciones. ¿Listo? Ahora, tenemos OpenEpi. OpenEpi, a diferencia del Epidat, es un aplicativo en internet. No necesito descargar nada en caso de que no lo quieran descargar. Se puede trabajar en línea. Él tiene una función de tamaños de muestra. Entonces ustedes se fijan, ingresan a openepi.com, ingresan al aplicativo. Aquí donde aparece tamaño de muestra aparece por proporción, por grupos no pareados, estudios de cohorte o diferencia de medias. Si yo me voy a proporción, me va a abrir una nueva página en donde me indica o me muestra cómo debo diligenciar los datos.
me aparece una pestañita de introducir datos. Aquí voy a colocar los datos que puse en el ejemplo, que era una población de 2000 escolares, una proporción esperada del 50%, un límite de confianza o una precisión absoluta del 5% y un efecto de diseño de 1. Si yo lo doy calcular, él me muestra aquí los resultados y aquí me aparecen los intervalos de confianza. Si se fijan, coincide, mire que al intervalo de 95% tengo una muestra de 323, que era lo que nos mostraba el EPIDAT. Entonces mire que los aplicativos tienen la misma aplicabilidad y usabilidad, entonces ya depende de las características del sistema operativo de cada quien o cómo lo quiera trabajar. Y aquí aparece la ecuación trabajar. Y una cosa importante que no les mencioné, hay fórmulas para poblaciones finitas y poblaciones infinitas. En el caso de EPIDAT, en caso en que yo desconozca la población, yo esto lo puedo dejar en blanco y le doy calcular y él asume que la población es infinita o desconocida y así y a pesar de ello me calcula la muestra, que sería 385. En el caso de OpenEPI la situación es un poco diferente. Aquí me indica que si desconozco la población o la población es muy grande, que coloque 1.000.000 como referencia. Si lo doy calcular, miren que él me muestra la misma muestra a partir del intervalo de confianza estimado. ¿Listo? Este es el cálculo de la muestra, ya sea con EPIDAT o con OpenEPI. No hemos visto el porcentaje de pérdida. El porcentaje de pérdida es ese porcentaje que nosotros estimamos, como su nombre lo indica, a perder dentro del proceso de investigación. Es decir, es poder llegar a estimar posibles situaciones que nos hagan perder información y esa pérdida pues que no afecte el diseño muestral que nosotros propusimos dentro de la metodología. Algunos autores hablan del 5, 10 o hasta el 15% del tamaño de la muestra y se calcula a partir del tamaño de la muestra calculado. Entonces, por ejemplo, aquí nos dio 384, si lo hacemos y estimamos un porcentaje de pérdida del 10%, pues sería sacarle el 10% a este dato, que sería aproximadamente 38 sujetos. Entonces ya no hablaríamos de evaluar 384 personas, sino que estaríamos hablando de evaluar 422 personas. Esa es una opción. La otra opción es que algunos autores proponen una fórmula para estimar ese porcentaje de pérdida. Uno de esos autores está en esta página, que es la página de Fisterra, que está construida a partir de la interfaz y bajo el respaldo de la editorial Elsevier. Aquí ustedes van a encontrar todo lo relacionado con el cálculo de la muestra. Lo que ya les decía, estimar muestra para una proporción, para una media, para contrastes de hipótesis, ya sea comparar dos proporciones, comparar dos medias. Ustedes aquí van a ver todo el constructo teórico y las fórmulas utilizadas. Y al final muestra una forma para estimar las pérdidas de esa muestra y ellos proponen esta fórmula en donde n es el número de sujetos sin pérdidas, es decir, el cálculo, el número de personas calculadas con las fórmulas de la muestra mostradas anteriormente, y R es la proporción esperada de pérdidas. En este caso sigamos con el ejemplo que veníamos trabajando de 384 personas. Déjenme yo abro la calculadora. Si yo utilizo esta fórmula, serían 384, que es el número de personas que calculamos, por 1 dividido, discúlpenme que aquí me equivoqué, 384 por 1 dividido la diferencia entre 1 y el porcentaje de pérdidas. En este caso, en caso que propusimos es del 10%, es decir, 0.10. ¿Listo? Y aquí nos daría una muestra estimada de 426, aproximadamente 427 personas. Es decir, ya no evaluaríamos las 384 que calculamos acá, sino que con el porcentaje de pérdida deberíamos evaluar 427 personas y esas 30 y tantas personas más nos permitiría tener más facilidad y posibilidad de movernos en caso de perder información y no afectar la calidad del diseño muestral propuesto. Entonces, esta es otra herramienta. Inclusive ellos aquí dan un Excel que ustedes pueden descargar en donde aparece una calculadora
para cálculos de la muestra. Entonces aquí se las muestro. Entonces para estimar una proporción solamente es cambiar valores. Listo. Entonces sigamos con el ejemplo. 2000, intervalo de confianza de 95. Habíamos hablado de una precisión del 5% y una proporción estimada del 50%, lo que da una muestra de 322. Si pedimos una pérdida del 10%, serían 358 personas la muestra calculada. ¿Sí fijan? Lo mismo para una media, lo mismo para el contraste de hipótesis, ya sea para comparar dos proporciones, para comparar dos medias. Y nada, pues me parece que es una herramienta más adicional a las dos que les mostré anteriormente. Cualquier duda yo les voy a dejar en la descripción de este video todos los links, el de descarga de Epidad, el de ingreso a OpenEpi y el de esta aplicación o el de esta página en donde encontrarán esta aplicación. Ya ustedes trabajan con la que mejor se ajuste a sus características y a sus posibilidades. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima.